Celebramos la audiencia de la causa RIT 9458 del año 2013. Falta discutir el plazo judicial de cierre de investigación. Se le da la palabra al Ministerio Público. Fiscal. Gracias a su señoría. La Fiscalía, en este caso, y conforme lo dispone el artículo 233 en relación al artículo 248 del Código Procesal, 247, perdón, del Código Procesal Penal, solicita y entiende que se dan los presupuestos para fijar o definir el plazo legal establecido en el Código Procesal Penal. Esto es 2 años desde la formalización que concluyó el día de hoy a través de la discusión de las medidas cautelares y, en consecuencia, solicita el plazo legal. Hago presente, en este sentido, que en criterio de la Fiscalía, el plazo razonable establecido como una garantía a un racional y justo proceso definido en el Pacto de San José de Costa Rica y asociado a nuestra Constitución política, tiene su reflejo normativo precisamente en el artículo 233 del Código Procesal Penal. ¿Por qué decimos esto, su señoría? Porque al igual que en algunas legislaciones comparadas, o más bien a diferencia de algunas legislaciones comparadas, la razonabilidad del plazo efectivamente tiene un correlato normativo en nuestro Código Procesal Penal. Hubo una discusión expresa en ese sentido. Por excepción y conforme lo dispuesto en el artículo 234, el juez de garantía, y así lo establece, por eso decimos que es un plazo, el plazo legal es la regla general, por la redacción que tiene el artículo 234 respecto a la facultad del juez de definir un plazo judicial que se entiende puede ser inferior al legal. Pero ¿qué es lo que nos dice esta norma, el artículo 234? ¿En qué condiciones el juez de garantía puede fijar un plazo inferior al que normativamente se establece como un plazo razonable? Se requiere que se pondere, como normalmente se tiene que hacer en el proceso penal, 2 intereses que son contrapuestos: la garantía versus la eficiencia de la investigación penal. Adicionalmente, el artículo 234 dispone como fundamento necesario para la reducción del plazo, y lo dice de esa manera, y siempre que las características de la investigación lo permitieran, podrá fijar un plazo judicial, es decir, inferior al legal. En este caso, su señoría, y tal como se dio cuenta durante la audiencia, la principal crítica que se vertió por parte de las defensas es que es una investigación que aún no se encuentra agotada. No obstante que su señoría en forma expresa ha dicho esta investigación se encuentra agotada, por otra parte, dentro del contexto de la resolución que usted dicta, indica una serie de elementos que su señoría igualmente echa de menos. En cuanto a las características de la investigación, no sé si es necesario reiterarlo, pero todos sabemos que estamos acá por una serie de delitos de corrupción pública, que son aquellos en términos de tipicidad y acreditación, y tal como se ha reflejado en la audiencia, o más bien en la resolución de su señoría, que resulta necesario adjuntar una serie de antecedentes, incluso con mayor intensidad en cuanto a delitos comunes. Son de más difícil construcción, tanto por la tipicidad que tienen en el Código Penal, como cuando por los antecedentes que tenemos que tener necesariamente para acreditarlos, y ya no para un estadio de discusión de medidas cautelares, sino que en vista a las decisiones posteriores a este estadio. Es decir, decisiones como si en definitiva se va a acusar o no se va a acusar, y en definitiva para eso, para poder tener todos los antecedentes que se requieren en términos de una decisión fundada por parte de la Fiscalía, y por cierto, y en el evento que se decidiese en definitiva acusar, para aportar todos los antecedentes necesarios para el juicio oral. En este sentido, entonces, su señoría, lo que la Fiscalía sostiene es que por las características de la investigación y tal como ha dado cuenta esta audiencia, que ha durado casi un mes, y la resolución por la cual su señoría ha rechazado la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, aunque ha decretado otras medidas cautelares de menor intensidad, digámoslo, requerimos el plazo judicial establecido en el artículo 233 del Código Procesal Penal. Consejo de Defensa del Estado. Su señoría, el Consejo de Defensa del Estado va a adherir a la solicitud de la Fiscalía, pero fundando especialmente su solicitud en el hecho de que el artículo 247 establece un plazo legal desde la formalización de la investigación,
Obviamente las defensas van a decir, pero esta causa ha estado formalizada durante mucho tiempo. Bueno, el código parte de esa base, parte de la base de que puede haber investigación deformalizada, pero considera que un plazo razonable de investigación judicializada es el de 2 años. Por otra parte, la limitante que establece el artículo 234 y aquella facultad que se entrega para efectos de que el juez pueda limitar este plazo habla expresamente de cautelar las garantías de los intervinientes en el proceso. Generalmente, la cuestión de discusión del plazo va asociado a las limitantes justamente de las garantías de los imputados en el proceso. Y habiéndose decretado en esta audiencia medidas cautelares denominadas o llamadas de baja intensidad, consideramos que no se cumple aquel requisito para efectos de limitar el plazo judicial de investigación, por lo que adherimos a la solicitud del Ministerio Público en ese sentido. Abogados. Esta parte, su señoría, se adhiere a los puestos por el Ministerio Público. Del mismo modo, señoría, entendiendo que no se ven afectadas de una manera más gravosa las libertades de los imputados y entendiendo también la necesidad de mejorar y acabar, digamos, los antecedentes que están en la investigación, también nos adherimos a lo solicitado por el Ministerio Público. Esta parte también viene a solicitar adherirse íntegramente a los mismos planteamientos formulados tanto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa de Estado, atendiendo básicamente a la complejidad que reviste la investigación. Defensas. Gracias, su señoría. Me han designado los colegas para tomar la palabra en esta parte de la audiencia, su señoría, y la verdad es que todos hemos manifestado de alguna manera el estupor frente a la consulta al Ministerio Público acerca del tiempo que iba a solicitar para efectos de del plazo de investigación. ¿Por qué, su señoría? Porque si hay alguna conquista cara que tuvo en cuenta el establecimiento de este nuevo sistema de justicia penal, decía relación precisamente con la necesidad de disminuir el tiempo de duración de los juicios en nuestro antiguo Código de Enjuiciamiento Penal de principios del siglo XX. Efectivamente, su señoría, todos recordamos aquellos juicios eternos, ¿no es cierto?, que incluso al día de hoy de repente conocemos, 15, 20 años que se tomaban, tiempos, su señoría, que desde luego no guardan relación alguna con la velocidad, con el tiempo en que se desarrollan las actividades hoy en día. Y desde ese punto de vista, su señoría, en realidad el tema del plazo, de la duración de la investigación a partir del mensaje del Código Procesal Penal es una preocupación del legislador, pero no solamente una preocupación del legislador, su señoría, sino que hoy día es una cuestión absolutamente candente en los tratados internacionales, generando jurisprudencia que debiera ser tenida en cuenta también en la resolución de vuestra señoría. En efecto, su señoría, la verdad es que en estricto rigor, cuando se llega a la instancia que en nuestro caso constituye la formalización de la investigación, que en otros casos se denomina la formulación de cargo o equivalente, dependiendo del sistema acusatorio de qué se trate, es porque efectivamente, como su señoría bien lo dijo, en la fundamentación de su resolución sobre medidas cautelares que acabamos de oír, es porque el órgano de persecución penal ya ha llevado adelante una indagación más o menos completa que le permite solicitar medidas restrictivas de libertades tan importantes como la libertad personal, el derecho a desplazarse libremente, el derecho a salir al extranjero, en fin, libertades, su señoría, de carácter personal, que obviamente se ven afectadas por el solo hecho de tener que afrontar una investigación penal y que ya cuando esto se traduce en una formalización, obviamente significa que están en un estadio superior de afectación. Y desde ese punto de vista, su señoría, esto ha quedado patente en la resolución del tribunal, puesto que sometidos, como han quedado la mayoría de los imputados, a firma mensual y quincenal, es una restricción importante a su libertad que no tienen por qué sufrir, su señoría, durante un tiempo que sea excesivamente extenso.
Y desde ese punto de vista, las defensas hemos coincidido, su señoría, de manera más o menos unánime, que el plazo no debería exceder de 30 días. ¿Y por qué sostenemos, su señoría, este plazo de 30 días? En primer lugar, no compartimos la interpretación que a nuestro parecer no es la que corresponde, o por lo menos no es la que corresponde en una lectura actual, transcurrido el tiempo desde la vigencia del Código Procesal Penal, al precepto que se citaba, ¿no es cierto?, del artículo 234 del Código Procesal Penal, en orden a señalar, mire, aquí vamos a acogernos, por decir, si no le entendí mal a la señora fiscal, al plazo legal. El plazo legal es de 2 años, por lo tanto pedimos el plazo legal. Eso no es efectivo desde nuestro modesto punto de vista, su señoría. Aquí ese plazo, sencillamente hoy día, es un plazo máximo. No es un plazo subsidiario, es un plazo máximo. ¿Por qué, su señoría? Porque hoy día esa disposición debe ser complementada con las disposiciones que establecen que la indagación penal debe extenderse dentro de un plazo razonable. Y ese concepto indeterminado de plazo razonable es el que nos corresponde llenar en este caso concreto. Entonces vamos a los antecedentes concretos en esta indagación. Primero, su señoría, es una investigación que se ha extendido por un tiempo extraordinariamente extenso. Es decir, su señoría, cuando se trata de una indagación que investiga hechos, año 2010, 2011, que se inició en aquel momento y donde se está formalizando año 2015, su señoría, evidentemente que el tiempo de duración de la investigación ya es extraordinariamente extenso. Y aquí discrepo, su señoría, que para la consideración del plazo razonable se pueda dividir, como se pretende tan artificialmente, entre investigación desformalizada e investigación formalizada. El plazo razonable, su señoría, de juzgamiento, de acuerdo a los tratados internacionales, y algo vamos a alcanzar a decir en relación a la jurisprudencia internacional, particularmente la Interamericana de Derechos Humanos, el plazo razonable, por supuesto que debe incluir tanto lo que se denomina la investigación en nuestro sistema desformalizada, cuanto la, comillas, formalizada. Es un solo plazo, su señoría. Y ese solo plazo, lógicamente que no puede ser razonable pretender, no puede ser considerado razonable, mejor dicho, pretender a estos prácticamente 5 años respecto a los cuales se ha extendido, agregarle 2 años más. Es decir, el Ministerio Público nos está diciendo que pretende un plazo de 7 años. Eso, señoría, no es de recibo desde el punto de vista de nuestro sistema bajo ningún respecto. Es decir, su señoría, prácticamente nos estamos acercando a una época pre-reforma, que es justamente una de las motivaciones que tuvo en cuenta desde el inicio de este movimiento constituyente y legislativo que se tradujo en este sistema de justicia penal en el que afortunadamente estamos ahora. Segunda consideración, su señoría. Efectivamente, si bien es cierto, como se ha dicho, que la investigación puede considerarse compleja, desde nuestro punto de vista es una complejidad en gran medida artificial. ¿Por qué, su señoría? Bueno, desde luego ha quedado establecido que hay gran cantidad de imputaciones, su señoría, en la resolución del propio tribunal, que definitivamente carecen de antecedentes suficientes para sustentar siquiera presupuesto material del artículo 140 letra A, y eso, su señoría, no es un reproche que se pueda hacer a las defensas y en particular a nuestros representados. Por el contrario, es un reproche que se hace directamente al Ministerio Público, que no utilizó el tiempo de que dispuso estos 5 años con profusión de medios, como se ha dicho, utilizando todo el aparato persecutorio del Estado para hacer su tarea. Por lo tanto, no puede gravar hoy día a los imputados, no puede obtener, en definitiva, beneficiarse de su propia desidia, cuando no sencillamente negligencia investigativa. Por lo tanto, su señoría, una segunda consideración que me parece a mí de la mayor importancia. Asimismo, su señoría, relacionado con este mismo tema, debe tenerse en cuenta que parte de las diligencias que se nos ha señalado, incluso por la señora fiscal regional, que no se han llevado a cabo,
incluso algunas de ellas ya se llevaron a cabo. Lo que pasa es que no fueron puestas a disposición del tribunal, que es lo más importante y desde el punto de vista de la garantía lo más grave, a las propias defensas, como acontece con las discutidas declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Cerro Navia, que sabemos que ya se tomaron en sede policial, y por lo tanto, incluso varias de aquellas mencionadas por vuestra señoría, en estricto rigor ya están practicadas. Por lo tanto, solo cabe que la señora fiscal regional y fiscales adjuntos hagan uso de las facultades legales correspondientes, pidan la revisión de los antecedentes en forma urgente, como lo hicieron el día de ayer, ¿no es cierto?, con la Policía de Investigaciones, y por lo tanto les ponga a su disposición tales antecedentes a la brevedad. Un argumento adicional, su señoría, es que efectivamente en la causa que nos convoca se sabe que hubo un largo interregno, un largo tiempo durante el cual la actividad investigativa fue mínima. Esto es, hubo un primer periodo de aceleración por causas que desconocemos, que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, del fiscal señor Encina, y digo por causas que lo desconocemos, solo ha habido algunas trascendido, algunas cuestiones que se han filtrado en la prensa, que habría tenido dificultades, no sé si en esta o en la tramitación de otra causa, aparentemente relacionada con esta, pero en definitiva digo que el fiscal a cargo no siguió desarrollando su tarea en esta indagación y hubo un tiempo en el cual sencillamente esta indagación, por lo que se advierte en la carpeta investigativa, estuvo paralizada o prácticamente paralizada y se llevaron a cabo mínimas diligencias. Nuevamente, nos encontramos con una situación en la cual tampoco se puede hacer pagar los costos de aquella situación propia de una cuestión interna del Ministerio Público a las defensas, en particular, digamos, a nuestros defendidos. Por lo tanto, ese que creemos nosotros es una consideración sumamente importante al respecto. Después, su señoría, un argumento adicional que hay que tener también en cuenta es que la conducta de los imputados y el carácter de los imputados, podríamos decir, su señoría, es que son personas, como bien dejó dicho el tribunal, que primero se han puesto a disposición en las oportunidades en que han sido requeridos en sede jurisdiccional por parte del Ministerio Público. Pero lo mismo ha ocurrido, su señoría, cuando se ha hecho de manera legítima, cuando se ha hecho de la manera que razonablemente corresponde en cuanto al respeto de sus garantías, en cuanto a ponerse a disposición del Ministerio Público, es decir, de la autoridad investigativa. Y desde ese punto de vista, su señoría, no se puede decir que no haya habido colaboración por su parte, y por el contrario, se incorporó gran cantidad de antecedentes que, por supuesto, el Ministerio Público ya analizó, incluso vimos que lo hizo con extraordinaria rapidez. Por lo tanto, hay una contribución por parte de los imputados también a los fines del esclarecimiento de los hechos, y desde ese punto de vista, su señoría, tampoco hay razón para pretender extender en esos términos el plazo de investigación. Otra argumentación adicional, su señoría, y que creo que no puede ser soslayada, es la expectativa pública que convoca este caso y, en particular, el carácter de autoridades públicas, en algunos casos de autoridades democráticas elegidas, que han sido sometidos a esta imputación penal y que ha generado, como decíamos recién, una expectación pública desde cuyo punto de vista, su señoría, es absolutamente irrazonable que se pretenda que estas personas permanezcan durante 2 años sometidos a una investigación penal en los términos en que vuestra señoría acaba de determinar que en gran parte de los casos, sencillamente a esta altura, no hay antecedentes materiales de imputación. Por lo tanto, su señoría, a ojos de cualquier observador imparcial, pretender, digamos, que el Ministerio Público, después de la conmoción pública que ha producido el solo anuncio de estas imputaciones y el hecho, digamos, la expectación que ha generado el hecho de que hayan tenido que permanecer estas autoridades públicas en lugar de desempeñar las funciones para las cuales fueron elegidos democráticamente, sometidas como correspondía en cuanto ciudadanos, pero sometidas en definitiva a una formalización
y a una solicitud de medidas cautelares que originó, digamos, esta larga discusión. Digo, me parece que es un antecedente concreto y especial que debe ser ponderado adecuadamente para en abono del plazo que hemos solicitado por nuestra parte, que reiteramos por parte de las defensas, mejor dicho, que reiteramos es de 30 días. Su señoría debe tenerse en cuenta asimismo que en realidad el plazo de investigación, su señoría, el plazo de indagación que se confiere a la autoridad persecutoria, lógicamente no es un beneficio, no es una prerrogativa que se le conceda por sí mismo, a la cual, como dijo recién la señora fiscal regional, se pueda invocar, es decir, voy a asilarme en el plazo legal. No, su señoría, nosotros entendemos que el establecimiento de un plazo se dé siempre en beneficio del imputado. Y desde ese punto de vista, su señoría, entendemos que la situación de estar sometido a un procedimiento que desde luego supone restricción a derechos fundamentales, exige que estos sean por el menor tiempo posible, por el menor tiempo razonable. Desde ese punto de vista, su señoría, podemos acudir, como decíamos, a la doctrina internacional que exige un plazo razonable. ¿Para qué? Un plazo razonable, su señoría, para poder realizar el juicio oral en el cual se determine la definitiva responsabilidad, teniendo en cuenta, su señoría, que aún durante este periodo, y como el tribunal lo recordó de manera tan precisa en la resolución sobre medidas cautelares, amparados como están en la presunción de inocencia, como digo, el derecho a ser llevado a juicio en el menor tiempo posible, eso es en definitiva el plazo razonable, porque vigente hoy día como está la presunción de inocencia, están sometidos a los trámites de procedimiento y obviamente requieren cuanto antes la plena vigencia de la presunción de inocencia, y eso exigirá en su caso la labor del tribunal oral adjudicador, que dirá, ¿no es cierto?, el grado efectivo de responsabilidad. Pero lo concreto, su señoría, insistimos, es un derecho a ser llevado, es un derecho a llegar a juicio a la brevedad posible, y las defensas son las que estamos exigiendo en este momento la vigencia de esa garantía. Por lo tanto, lo estamos haciendo, su señoría, en contra precisamente de una pretensión, a nuestro entender, carente de justificación, como ha quedado establecido en la propia formulación o argumentación de la señora fiscal regional. Digo, estamos en definitiva, su señoría, exigiendo la realización del juicio oral a la brevedad posible. Y en ese sentido, su señoría, nos atrevemos a recurrir a los artículos 7º, inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 8º, inciso 1 de la misma convicción, al artículo 9º, párrafo 3 y al artículo 14, número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dentro del concepto de debido proceso, su señoría, aquel derecho tan amplio proveniente del derecho anglosajón que nos exige que nos exige poner en la práctica, hacer carne de verdad las garantías, que es lo que ha permitido el desarrollo extraordinario de aquel derecho procesal, se traduce en el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, que es el término literal que usan los tratados internacionales que estamos refiriendo. Si bien es cierto, y no vamos a entrar, pero no es la oportunidad, su señoría, la equivalencia o no entre ser juzgado a plazo razonable, ser juzgado sin dilaciones indebidas, lo importante es que esta normativa internacional, plenamente aplicable, por supuesto, en nuestro país, de acuerdo a nuestra propia Constitución, ha dado origen a jurisprudencia, como por ejemplo en el caso Valle Jaramillo versus Colombia, 27 de noviembre del año 2008, en la cual se señala que las cuestiones que plantea el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable ha de determinar los extremos dentro del proceso penal, es decir, el momento en que comienza, es decir, dies a Q, y el instante en que debe concluir, es decir, dies ad
quom. Y eso es precisamente lo que señalábamos delante, su señoría. Esta indagación no está comenzando hoy día. Esta indagación comenzó hace 5 años atrás. Por lo tanto, pretender extenderla a 7 años es un grave y flagrante atentado a esta doctrina de carácter internacional, como digo, plenamente aplicable en nuestro país. Desde ese punto de vista, su señoría, también esta doctrina fue corroborada en el caso Suárez Rovira con Ecuador, donde incluso se sigue la línea en este último fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho especial desarrollo, como se sabe, en esta materia. ¿En qué sentido, su señoría? En parámetros para medir la razonabilidad del plazo razonable en el proceso penal como aquel en el que nos encontramos. Resumiendo, su señoría, aquella fundamentación, como digo, que trae causa en la desarrollada jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, se pueden tomar en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso. La actividad procesal del interesado, su señoría. ¿Qué significa eso? Desde luego, el propio impulso al desarrollo del mismo puesto por, en este caso, la defensa de los imputados. Nosotros estamos exigiendo, su señoría, no incluso solicitando, exigiendo que esta investigación cese pronto y llevemos el caso ante el tribunal oral en lo penal correspondiente que determine la responsabilidad. Por lo tanto, estamos haciendo uso de ese aspecto de la garantía. La complejidad del asunto, su señoría. Y en este caso probablemente vamos a discrepar del Ministerio Público. La complejidad del asunto, entendemos, en cuanto segundo criterio a tomar en cuenta para la razonabilidad del plazo, dice relación, a nuestro parecer, justamente, su señoría, con la complejidad real, no aquella que pretende darle quizás de manera poco fundamentada o de manera artificiosa el órgano persecutor. Acá, su señoría, se trata de perseguir hechos que se nos ha dicho son de defraudación, prácticamente la totalidad de los casos, si bien en algunas de las imputaciones que pudieran considerarse más complejas, como lavado de activos o la misma asociación ilícita, son tipos penales que tienen como hechos bases aquellas defraudaciones de carácter patrimonial, su señoría. Y estas defraudaciones de carácter patrimonial son delitos de ordinaria ocurrencia, es decir, no estamos hablando, su señoría, de un tipo penal especial de singular aplicación en este caso que está en una legislación especial. Se trata de tipos penales que están en la legislación común, que han sido objeto de extenso desarrollo jurisprudencial, de desarrollo doctrinario, y desde ese punto de vista, su señoría, desde ese punto de vista, entendemos que no hay la tal complejidad del asunto de que se ha dicho, y el material indagatorio reunido hasta ahora, que según el Ministerio Público permitía sustentar medidas cautelares de tanta intensidad como pedir prisión preventiva para una gran cantidad de imputados, bueno, a nuestro parecer justamente abona la interpretación que estamos haciendo. Y lo último, su señoría, también dice, fíjese usted, y para ir concluyendo, que el criterio para la razonabilidad del plazo en esta jurisprudencia internacional es la conducta de las autoridades judiciales, que en este caso judiciales debe ser entendida como jurisdiccionales, es decir, extendido al Ministerio Público en cuanto contribuye a la formación del proceso del acto jurisdiccional por excelencia. Y en ese sentido, su señoría, la actividad del Ministerio Público, en el caso concreto, y para no seguir de alguna manera insistiendo en lo mismo, ya hemos dicho que no ha sido justamente ejemplar en orden a acelerar la actividad investigativa. Todo lo contrario, ha habido un manejo con un avance inicial, una pseudo, una semiparalización, un posterior aceleramiento a contar del mes de abril, donde, como decía por allí algún defensor, en poco tiempo se pretendió rápidamente formalizar, ¿no es cierto?, y que, dejando al descubierto que habían actividades que se habían hecho mal o sencillamente no se habían hecho, pero insistimos en el punto en el que estamos, conducta de las autoridades responsables de la persecución penal, Ministerio Público. Por lo tanto, no se le puede premiar desde ese punto de vista, justamente lo impide este criterio, con el otorgamiento de un plazo tan extenso como el que estamos señalando.
y máximo, por supuesto, su señoría, de que esto se pretende invocar en perjuicio de los imputados, porque ese es precisamente el punto. En consecuencia, su señoría, y a modo de conclusión, podemos señalar que el plazo que nosotros estamos exigiendo en cuanto a defensa, y estimo, y me disculpan si no ha sido así, digamos, haber representado suficientemente la argumentación que me han señalado los colegas, al permitirme hacer uso de la palabra en este tema en representación de todos ellos, lo que estamos pidiendo, su señoría, en definitiva, es un plazo breve de 30 días, que es el que va a poner término a esta situación de afectación de derechos para todos y cada uno de los imputados en esta causa, en la cual nos ha colocado el Ministerio Público y respecto de cual, su señoría, no se puede pretender que se prolongue más allá la situación jurídica en la cual se han colocado aquellos involucrados en el proceso por órgano de persecución penal por un tiempo extraordinariamente extenso de actividad que todavía se persiga o se pretenda, digamos, que se extienda, como decíamos, por esos 2 años. Por todas estas razones, su señoría, estimamos que es suficiente ese lapso de 30 días en el cual hemos consensuado la defensa, no debería extenderse más allá para el cierre de la investigación en esta causa. Gracias. Señoría, perdón. ¿Puedo intervenir? Es que ya habíamos quedado que solamente un defensor hablaba por todo. Eso fue lo que acordamos. Entendido, y magistrado y los creyentes intervinieron todos, si me permite. Bueno, un tiene la palabra. Gracias. Pero Un minuto, quedamos magistrado. en 2. ¿ya? Gracias, un minuto. Señor Caroca y usted. Muchas gracias, magistrado. Hago presente que el colega no estaba presente cuando lo Perfecto. Y muchas gracias, magistrado. Intervengo por doña Carol Bornik. Ella está imputada, y magistrado, únicamente en la lista de recolección y disposición de la basura. Si la Fiscalía tomó la decisión de acumular esa investigación a las otras, no es culpa de Carol Bornik. Esa investigación, su señoría, está agotada. Prueba de ello es que la señora fiscal no ha señalado en ninguna diligencia en concreto que haga preciso un plazo de 2 años. Ninguna. Se limitó únicamente a hablar de la complejidad. Para mí es un misterio para qué se requieren 2 años. Si se requieren 2 años para citar a las 4 o 5 personas que su señoría invocó en su resolución, creo que no. En segundo lugar, su señoría, las 4 o 5 personas que su señoría invocó en su resolución no se refieren a la lista de la basura. En tercer lugar, y magistrado, se señaló acá que el plazo razonable regía únicamente a partir de la formalización. No es así. El artículo 7 del Código Procesal Penal señala que la calidad de imputado se adquiere desde que el procedimiento se dirige en contra de él. Acá se es sujeto pasivo de la persecución penal, magistrado, desde el año 2009 aproximadamente. Señoría, por último, hay consecuencias graves para las personas. A doña Carol Bornik, una persona honesta, honorable, se le ha cerrado su cuenta corriente en el banco a consecuencia de esta causa, pese a que no ha cometido ilícito alguno, y magistrado, por lo que pido que se tome el plazo de 1 mes. Gracias. Atendido los puntos intervinientes y tomando en consideración, en primer lugar, que el Ministerio Público debe desarrollar diligencias de investigación no solamente para acreditar los delitos por los cuales ha formalizado investigaciones contra los imputados, sino también para establecer aquellos elementos o indicios que puedan atenuar o eximir de responsabilidad a los imputados. Igualmente, los imputados han quedado con medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, que si bien conculcan la libertad de movimiento, lo hacen en menor medida que lo hace la prisión preventiva o el arresto domiciliario total o parcial. Y tercero, tomando en consideración igualmente la extensión que ha durado la investigación desjudicializada llevada a cabo por el Ministerio Público, este tribunal estima que un plazo razonable para el desarrollo de la investigación judicial ya formalizada
corresponde a 8 meses a contar de esta fecha, sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público de solicitar una ampliación del mismo antes del vencimiento de dicho plazo, de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Civil. ¿Alguna otra petición? Magistrado, quisiera solicitar un certificado de comparecencia para mi representada. ¿Cómo se pide? Muchas gracias. ¿Algo más? Ya. Como se pide, se otorgará por el ministro del Tribunal según el término de la audiencia. Gracias. ¿Cómo procede?